Saludo a los asistentes online y me repito, os resumo lo dicho. Vamos a hablar hoy de las NFTs. Hablamos hace unas semanas del metaverso y bueno, aunque efectivamente hoy en día las NFTs hace un año eran lo máximo y todo el mundo estaba invirtiendo, sobre todo la gente más joven que está invirtiendo en NFTs y haciéndose, parece que millonarios, ¿no? Con los monos y tal, y hoy parece que está menos de moda, ¿no? Pero lo que decía es que nosotros tenemos una ambición de profundizar realmente en lo que hay detrás, de realmente aplicar categorías jurídicas, en separar el polvo de la paja y el humo de lo que es real, y para eso tenemos aquí dos estupendos ponentes que además van a seguir un poco esa línea de explicar primero de qué estamos hablando y después ver si podemos utilizar las categorías jurídicas que conocemos o a qué se parece más los derechos sobre estos activos, ¿no? O sea, ¿son activos o son activos? Ahora hablaremos de ello, ¿no? En primer lugar, va a hablar Íñigo Egea, que es asociado senior en Quatre Casas, está especializado en asesoramiento fiscal corporativo y en nuevos modelos de negocio en el marco de la fiscalidad de la economía digital. Estudió aquí, en CADE, y Derecho, tiene un diploma de alta especialización en blockchain, Escuela de Práctica Jurídica, y es actualmente codirector del curso de alta especialización sobre fiscalidad de la economía digital, también la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense, ¿no? Tiene numerosas publicaciones sobre temas relacionados con la fiscalidad, que es su especialidad, pero relacionados también con las nuevas tecnologías, algunas tan peculiares como la tributación de los influencers y también un trabajo extraordinario en cuadernos de Derecho y Comercio, que son dos partes, que falta pues adaptar la parte fiscal, en el cual pues, realmente hace una aproximación pues, muy profunda y muy entendible a lo que son las NFTs. Me gustaría insistir en que en este mundo de la tecnología es frecuente que no entendamos lo que nos están contando y siempre lo achacamos a nuestra ignorancia. En mi caso seguro que es cierto, pero es verdad que muchas veces es que no se hace el esfuerzo de descender a la parte tecnológica para explicarnos de verdad cómo funcionan las cosas y cómo podemos abordarlas. En segundo lugar, nos hablará José Cabrera sobre la categorización jurídico-privada de las NFTs. José Cabrera es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y máster en Derecho de la Unión Europea en la Universidad Autónoma, amplió sus estudios en la Universidad Pompeu Fabra y en la Universidad de Friburgo y actualmente es investigador predoctoral en ICADE, ¿no? En particular es investigador en esta cátedra, pero no es un investigador doctoral al uso, ¿no? José tiene una dilatada experiencia como abogado en grandes despachos y en su propio despacho, pero también una gran vocación académica al mismo tiempo. Y en realidad es ya un experto, aunque está preparando el doctorado, tiene numerosas publicaciones, algo que es raro también en la Academia Española, publicaciones en inglés, alemán, en fin, realmente es un lujo tenerlo de investigador en esta casa. Y sin más le doy la palabra a Pues muchísimas gracias. Me voy a sentar allí para ir pasando las diapositivas. Intentar poner la lista. Lo veis bien, ¿verdad? Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Como antiguo estudiante de esta casa, pues es un placer volver aquí. Y bueno, con la Fundación del Notariado, como han tenido la amabilidad de publicarme tantos artículos, pues también agradeceros la invitación, porque de verdad que bueno, considero un lujo poder estar aquí. Y nada, vamos a ello, ¿no? En esta primera sesión vamos a hacer una breve aproximación teórica y técnica de lo que son los tokens no fungibles. Para ello he estructurado la sesión en los 5 siguientes puntos, ¿no? Un primer punto donde diremos o nos aproximaremos al concepto de los tokens no fungibles, un segundo bloque donde veremos sus características, un tercer bloque donde analizaremos los distintos tipos de NFTs, pero desde un punto de vista técnico, y lo ilustraremos con un ejemplo práctico,
En el cuarto bloque nos adentraremos en el proceso de acuñación o minteo, ¿no?, de los tokens no fungibles y veremos sus elementos técnicos para bueno, alcanzar una serie de conclusiones en el quinto bloque, bueno, pues que serán conclusiones que nos servirán para luego llevar a cabo la aproximación jurídica, ¿no?, en la segunda ponencia. Entonces, comenzando por el concepto, como veis en esta diapositiva, ¿qué es un NFT? ¿No? O sea, a pesar de su frecuente uso y de haber sido palabra del año en 2021, según el diccionario Collins, pues la realidad es que todavía no tenemos una definición normativa, ¿no?, generalmente aceptada, ¿no? Lo que sí que tenemos son, bueno, pues como veis ahí, determinadas referencias de organismos oficiales, como es la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, que los ha definido como certificados digitales únicos registrados en una cadena de bloques que se utilizan como medio para registrar la titularidad de un artículo, apuntándose en esta definición que este término no designa el elemento digital en sí, sino únicamente su medio de certificación. Esta diferencia veremos que es importante. También se ha pronunciado la Dirección General de Tributos, como fiscalista no podía dejar de introducir esta cuña, ¿no?, en una consulta de este año, del 2022, de marzo del 2022, donde los define como certificados digitales de autenticidad que mediante la tecnología blockchain se asocian a un activo digital. No solo, veremos que no solo es un activo digital, pueden ser derechos, pueden ser activos físicos, aunque la tokenización de los activos físicos va más retrasada. Y luego tenemos también una referencia velada en dos textos importantes, que es la propuesta del reglamento MiCA, que es una referencia velada para excluirlos, aunque no en todos los casos, ¿no? Se hace referencia a criptoactivos que sean únicos y no fungibles respecto de otros criptoactivos. La inclusión o exclusión de los NFTs de MiCA ha sido un tema que se ha discutido mucho. Parece que en el último texto, pues la regla general es que van a quedar excluidos, salvo aquellos, ¿no?, que bueno, pues sean emitidos en serie o en colección. Y esa misma referencia la encontramos en la circular 1/2002 de la CNMV, igual con el ánimo de excluirlas, pero hay que tener cuidado porque no en todos los casos, ¿no? Desde un punto de vista doctrinal, si acudimos a la doctrina científica, hay una definición que me gusta mucho, que es la de los autores Ballon, Cranston y Nixon, que los definen como criptoactivos, tokens únicos, cuya singularidad y propiedad puede demostrarse y verificarse mediante tecnologías de registro distribuido o tecnologías blockchain, y que constituyen la representación digital única e irreemplazable en una blockchain, bien de un activo físico, bien de un activo digital, bien de uno o varios derechos o bien de uno o varios derechos. Como veis, a partir de esta definición y como el propio nombre indica, hay dos elementos configuradores de los NFTs. Son tokens y son no fungibles. Entonces vamos a ir desgranando poco a poco cada uno de estos dos elementos básicos, ¿no? Lo primero es que los NFTs son tokens. ¿Y qué son los tokens? Bueno, pues los tokens no dejan de ser un tipo de criptoactivo. Criptoactivo es una definición, un concepto más amplio, dentro de los cuales nos encontramos pues una distinta taxonomía, criptomonedas, tokens y otros tipos de criptoactivos, pero el concepto de criptoactivo, ya este sí lo encontramos ya definido en la propuesta del reglamento MiCA. ¿Y cómo lo define? Pues como una representación digital de valor o derechos que puede ser transferida o almacenada electrónicamente a través de tecnologías de registro distribuido u otras tecnologías similares. Por lo tanto, a mí hay tres rasgos característicos de todo criptoactivo que merece destacar, ¿no? Primero, son activos digitales basados en el uso del blockchain. Segundo, son activos que utilizan la criptografía como herramienta que proporciona seguridad al ecosistema al que pertenecen. La criptografía veremos que se utiliza como instrumento de firma para verificar la autenticidad y como instrumento o herramienta para verificar la procedencia y la integridad de los registros. Y por último, son activos que representan un determinado valor o incorporan un determinado derecho. Desde un punto de vista técnico, lo que no debemos olvidar es que en su forma más básica, un NFT no deja de ser un código informático registrado en una cadena de bloques, en una blockchain, y que su característica principal es precisamente esa capacidad de representar algo, ¿vale? Como códigos inscritos en una blockchain se crean o se emiten a través del despliegue de smart contracts. Generalmente se suele utilizar los smart contracts en la blockchain de Ethereum, pero bueno, porque digamos que es lo que más comúnmente se está utilizando, pero que sepáis que se pueden crear NFTs en otras blockchains, como puede ser la Binance Smart Chain o Polygon, ¿no?
Los smart contracts siguen una serie de estándares técnicos aceptados y aprobados por la comunidad que regulan las características técnicas del token en cuestión. ¿Qué son estos estándares? Son un conjunto de funcionalidades que permiten que los tokens tengan propiedades comunes, sean interoperables entre ellos y fundamentalmente que se garantice que se comportan de una determinada manera, ¿vale? Si acudimos a la blockchain de Ethereum, probablemente los dos estándares más habituales es el ERC20, que es el estándar que se utiliza para la acuñación de tokens fungibles, y el ERC721, que es el estándar que se utiliza para la acuñación de tokens no fungibles, aunque veremos que hay otros en la siguiente diapositiva, ¿no? Y esta diferencia de estándares ya nos lleva un poco a introducirnos a la segunda o el segundo elemento configurador de un NFT, y es que es no fungible. Para entender esta característica de no fungible, pues lo primero que cabe plantearse es qué se entiende por fungible, ¿no? Fungible viene del latín fungi y significa gastar. Si acudimos a la definición de la Real Academia Española, los define como aquellos, los bienes fungibles los define como aquellos que no puede hacerse el uso adecuado de su naturaleza sin consumirlos, o aquellos en reemplazo de los cuales se admite legalmente otro tanto de igual cantidad. Y en términos similares, el artículo 337 del Código Civil, pues, identifica y confunde, de alguna manera, ¿no?, el término fungible con consumible. A efectos prácticos, los activos fungibles son aquellos cuyas unidades son fácilmente intercambiables entre sí, que no se puede distinguir diferentes unidades dentro de dicho activo, de manera que para el tenedor es indistinto o indiferente poseer uno u otro. Cada unidad tiene el mismo valor de mercado y validez y suelen ser bienes divisibles. Esto, como siempre, se entiende mejor con ejemplos. Entonces, el ejemplo por antonomasia de un bien fungible en el mundo físico, pues es el dinero. Un euro o un billete de 5 euros. A mí me da igual tener un billete de 5 euros o otro, o me da igual tener un billete de 5 euros o 5 monedas de un euro, ¿vale? En el mundo virtual, digamos que los bienes fungibles por excelencia son las criptomonedas, ¿no? Es cierto que con el Bitcoin hay un poco de discusión técnica sobre si realmente es un bien fungible o no, ¿no? Pero la idea es que, digamos, a mí me da igual tener un Ether o tener otro, ¿no? Me da igual tener un Bitcoin o tener otro, ¿no? Visto lo que es fungible, ¿qué se entiende por no fungible? Pues por no fungible son aquellos activos con propiedades que los hacen, como veis en la diapositiva, únicos, diferenciables e irreemplazables. De forma que no son intercambiables entre sí. Al tenedor no le da igual tener uno u otro porque no existen dos de ellos iguales. Un ejemplo muy representativo pues es el original de un cuadro, ¿no? Aquí os he incluido la Gioconda de Da Vinci, ¿no? Pero en el ámbito digital lo que tenemos son NFTs. Y los NFTs como activos no fungibles, pues son activos digitalmente únicos, cuya naturaleza irrepetible o irreemplazable hace que no puedan ser sustituidos por otros bienes idénticos y que no es posible, en definitiva, encontrar dos NFTs iguales, ¿no? Este carácter, ¿no?, de no fungible, bueno, pues les propicia valor a este tipo de criptoactivos, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que sean únicos y reemplazables, bueno, pues hace que sean bienes escasos y esto se garantiza a través del uso de estándares. ¿Qué estándares, como os anticipaba antes, son los más comunes en la cadena Ethereum? El ERC721, el ERC1155, que mezcla, o que tiene la posibilidad de crear tokens fungibles y no fungibles, que tiene una serie de ventajas y desventajas con respecto al ERC721, y luego poco a poco están saliendo algunos estándares más sofisticados, como es el ERC721 reembolsable y el ERC2309, ¿no? Pero bueno, al final, muchos de los que os encontraréis en la práctica utilizan el estándar ERC721, ¿no? Entonces, de lo anteriormente expuesto, bueno, pues cabe concluir que los NFT son criptoactivos, son tokens, que constituyen la representación digital única y reemplazable en una blockchain de activos digitales, memes, vídeos virales, momentos destacados del deporte, tweets, avatares, skins en videojuegos. Este primer subyacente, digamos que es el más común, el que está más desarrollado en la práctica,
pero también puede ser una representación digital única de un activo físico o también puede ser una representación digital única de un derecho, o puede ser un derecho de acceso a un restaurante o a un acontecimiento deportivo o a un concierto, ¿no? En definitiva, el uso de la tecnología blockchain inherente a los NFTs lo que nos va a permitir son tres cosas. Primero, garantizar la autenticidad, en tanto que la clave pública del creador pues, forma parte permanente de la historia del token, ¿no? Con lo cual yo siempre voy a poder identificar la clave pública de quien acuñó ese token. Ojo, que una cosa es identificar la clave pública y otra cosa es identificar a la persona física o jurídica que hay detrás, ¿vale? El blockchain nos permite identificar a la clave pública, ¿vale? No nos permite o no garantiza la vinculación de la clave pública con el creador, persona física o jurídica. Lo segundo, el blockchain aplicado a los NFTs pues nos permite bueno, garantizar que pertenece a un determinado destinatario, así como el historial de las transacciones desde su acuñación, ¿no? Y en tercer lugar, la tecnología blockchain nos va a permitir la inmutabilidad de los registros, característica fundamental de esta tecnología que básicamente lo que evita es manipulaciones y alteraciones, ¿no?, en los registros de la blockchain. Vamos a pasar ahora a ver las características de un NFT, ¿no? Hemos destacado 6. La singularidad, en primer lugar. Como veíamos, cada NFT es único e irreemplazable e irrepetible, y esto se garantiza a través de los smart contracts, ¿no?, que incorporan propiedades al código de cada NFT que lo hacen diferenciable de otros NFTs, ¿no? Estas propiedades pueden configurarse, en principio se configuraban como atributos persistentes e inalterables, pero es cierto que poco a poco estamos viendo versiones más sofisticadas y han aparecido los llamados NFT dinámicos. Bueno, esto es un tema que está en constante evolución, ¿no? La segunda característica es su rareza y su escasez demostrable, ¿no? Son activos escasos de creación limitada los NFTs. ¿Y por qué? Porque generalmente esto mejora su atractivo y por lo tanto controla además su oferta, ¿no? El creador del NFT, en definitiva, puede programar la escasez del mismo a través de los smart contracts. Y toda esta información es pública dentro de la blockchain y, por lo tanto, es demostrable, ¿no? La tercera característica es su trazabilidad. Son activos que contienen información altamente confiable sobre el origen e historial de transacciones. Los activos, como hemos dicho, son fácilmente trazables. Es posible seguir el historial desde su acuñación, ¿no?, pudiendo verificar todas las transacciones que ha habido y su autenticidad a través de la clave pública que permite identificar en última instancia la dirección del creador, ¿no? La cuarta característica es la indivisibilidad, pero como he introducido aquí, con matices, ¿no? Inicialmente los NFTs eran indivisibles o se configuraron como indivisibles, ¿no? Y como regla general, los NFTs no son activos divisibles, ¿no? Del mismo modo que no puedes adquirir la mitad de un cuadro, ¿no? Pero es cierto que con las plataformas de DeFi, de finanzas descentralizadas, poco a poco están surgiendo proyectos que permiten fraccionar ciertos activos digitales y que hay que ver muy bien porque muchas veces lo que están haciendo es sustituir el NFT inicial por un conjunto diferente de tokens que luego pues, pueden negociarse en el mercado secundario, ¿no? Aparece así el concepto de los NFTs fraccionarios o los NFTs fraccionados. La cuarta o quinta característica de los NFTs es su programabilidad, que es probablemente uno de los rasgos más atractivos, ¿no? Los NFTs llevan asociado código, por lo tanto a ese código se le puede añadir generalmente cualquier característica o funcionalidad que el desarrollador desee, ¿no? Y una de las que más, digamos, más éxito está teniendo es que es posible programar los NFTs para que el creador reciba una comisión cada vez que se produce una transmisión en el mercado secundario, ¿no? Un canon o regalía, ¿no? Y esto ha supuesto una verdadera revolución para el mercado del arte digital y para los artistas digitales. Y finalmente, bueno, pues hay que destacar que por el uso de estándares, pues hay que destacar su interoperabilidad, la comercialización y su liquidez. Precisamente el uso de estándares seguidos en la acuñación permite que los NFTs, bueno, pues puedan operar en distintos ecosistemas, aparecer en distintas carteras o wallets y digamos, y negociarse en distintas plataformas o marketplaces, ¿no? Y esto, en definitiva, supone un impulso de su comercialización y, por lo tanto, una mayor posibilidad de liquidez.
Vistas las características, queríamos hacer una breve referencia a los tipos de NFTs. Vaya por delante que podemos encontrar distintos tipos de clasificaciones de los NFTs, sin ir más lejos, en función del elemento subyacente o en función del sector en el que se utilizan, ¿no? Pero en esta ponencia lo que nos gustaría es centrarnos en una clasificación más técnica, ¿no? De acuerdo con un criterio técnico, podemos diferenciar tres tipos de NFTs y ya os adelanto que de los tres al final, de los que nos encontramos en el mercado, salvo alguna rara excepción, es el tercero, que son los archivos de metadatos, y ahora veremos por qué, ¿no? Estos tres tipos son los que veis en esta diapositiva. NFTs que constituyen el activo digital subyacente, es decir, NFTs nativos. NFTs que contienen los derechos de propiedad del archivo subyacente, los cuales se encuentran en una cadena de bloques y forman parte del propio NFT. Este es prácticamente imposible encontrarlo en la práctica, ya veremos por qué, porque tiene, digamos, inconvenientes jurídicos y económicos. Y el tercero son NFTs que constituyen un archivo de metadatos vinculados de forma criptográfica, atadas criptográficamente con el archivo o elemento subyacente. En cuanto al primero de ellos, nos encontramos en este primer tipo de NFTs, nos encontramos NFTs donde el activo digital subyacente se sube y se registra íntegramente en la cadena de bloques. Es decir, estamos ante verdaderos NFTs nativos de la blockchain, que evidentemente solo podremos hablar de NFTs nativos si están referenciados a activos digitales. Si están referenciados a activos físicos, esta primera categoría no les aplicaría, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que el activo subyacente forma parte del código y que solo existe en blockchain y solo puede ser intercambiado, ¿no?, a través de dicha red, ¿no? Un ejemplo de este tipo de criptoactivos son los CryptoPunks, ¿vale? Que, bueno, en su momento tuvieron su auge y ahora pues están sufriendo las vicisitudes del mercado, ¿no? ¿Por qué os digo que este primer tipo de NFTs es minoritario en la práctica? Porque se encuentra un inconveniente que es fundamentalmente el coste prohibitivo en gas de inscribir datos en una cadena de bloques. Yo no puedo inscribir un archivo muy pesado en la cadena de bloques porque el coste en gas de esa inscripción y de las sucesivas transmisiones es muy elevado. Para que os hagáis una idea, subir un megabyte a la red son aproximadamente 32 ETHs. Es verdad que ha caído mucho, pero al cambio de ayer son 38.000 euros. Un megabyte son 38.000 euros. Entonces, las blockchain están pensadas, son fantásticas como registro inmutable de transacciones, pero no como sistemas de almacenamiento, ¿vale? Y eso es lo que hace que el uso de este primer tipo de NFTs sea poco frecuente. Es un mero tema económico, ¿vale? El segundo tipo de NFTs, que la verdad es que yo por mucho que he buscado, sí que he visto un par de plataformas que en su momento prometían que podían acuñar este tipo de NFTs, pero que luego las dos han quebrado, con lo cual me resulta francamente difícil encontrar un ejemplo práctico de este segundo tipo de NFTs. Son los NFTs que contienen en sí, en el código, los derechos de propiedad del archivo subyacente, ¿no?, los cuales pues se encuentran en una cadena de bloques y forman parte del propio NFT, ¿no? En este segundo tipo, los derechos del activo subyacente formarían parte del NFT o son el propio del NFT, de forma que cada transacción consistiría en un verdadero contrato de venta, ¿no?, y se transmitiría con ello la titularidad de los derechos inherentes del activo subyacente. ¿Y por qué no es frecuente encontrarse esto en la práctica? Porque la adjudicación de derechos a través del propio código del NFT encuentra inconvenientes jurídicos y económicos. Los jurídicos es que, el smart contract en sí mismo puede ser o puede no ser considerado un contrato legalmente válido de acuerdo con el derecho sustantivo, ¿no?, para transferir la titularidad del activo subyacente. Para esto, digamos que el NFT tendría que ser un título valor y en la mayoría de los sistemas jurídicos todavía no hemos llegado a ese punto. No se puede considerar que un NFT sea un título valor, ¿no? El segundo ya os lo anticipaba antes, es que el smart contract de por sí no puede otorgar una prueba de la propiedad inicial del activo subyacente, ¿no? Este smart contract no constituye en sí mismo una prueba de propiedad inicial del activo subyacente.
De tal manera que, bueno, no se puede, el smart contract no ayuda a relacionar la clave pública con la persona física que hay detrás y tampoco garantiza que la persona física que acuña el NFT sea titular de esos derechos, tenga derecho, digamos, a transmitir esos derechos, ¿no? Y la tercera es más económica, es simplemente hay veces que es que los creadores quieren retener esos derechos y no quieren incorporar la transmisión de esos derechos a la transmisión del NFT. Entonces, todo esto nos lleva a que este segundo tipo de NFT también sea prácticamente residual en la práctica. Y como es muy caro, digamos, los NFTs nativos son muy caros y los NFTs con los derechos de propiedad incluidos en el código, pues generan todos estos inconvenientes jurídicos y económicos, lo que nos vamos a encontrar en la práctica totalidad de los casos es este tercer tipo de NFTs, que son archivos de metadatos vinculados o atados criptográficamente con el elemento subyacente, ¿no? Es un archivo de metadatos con información codificada, como veis en la diapositiva, que señala o hace referencia al activo subyacente, ¿no? Y vamos a verlo con más detalle, porque como son los que nos encontramos en la práctica, pues me gustaría verlos con un poco más de detalle, ¿no? Cuando veáis un NFT en la práctica, lo más seguro es que sea un archivo de metadatos que básicamente representa, ¿vale?, al activo derecho subyacente, señala su localización y se encuentra vinculado con dicho elemento de forma criptográfica, ¿no? Ello nos obliga a diferenciar al NFT por un lado del elemento subyacente por el otro. El NFT se encuentra on-chain, está inscrito en la blockchain. Es un código informático, una sucesión de letras y números inscrito en una blockchain que además veremos que tiene una serie de metadatos que no están en la blockchain generalmente, pero que se utilizan para, digamos, describir y señalar al elemento subyacente, ¿no? Entonces, dentro del NFT inscrito en la blockchain hay que diferenciar esos dos elementos básicos, ¿no? La dirección del smart contract y el número de identificación del token, el token ID. La combinación de la dirección del contrato y del número de identificación del token es lo que hace que un NFT sea único, ¿vale? Solo puede haber un token con esa combinación de token ID y dirección del contrato, ¿vale? Junto a estos elementos básicos, es cierto que para completar la descripción nos encontramos con metadatos adicionales como pueden ser el nombre del NFT, sus atributos, un enlace con la localización del subyacente, digamos la dirección pública del autor, una descripción. Estos metadatos adicionales, junto con el elemento subyacente en el caso de NFTs digitales, nos los vamos a encontrar fuera, off-chain, fuera de la cadena de bloques, ¿vale? Entonces, visto el NFT, vamos a ver el elemento subyacente, que como veis, bueno, pues el elemento subyacente puede ser un derecho, un activo físico o un activo digital, ¿no? Si es un activo físico, evidentemente está fuera, está off-chain, ¿no? Si es un activo digital, también está off-chain, pero ¿dónde está? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, pues hay dos opciones. Generalmente, o en un servidor centralizado, como puede ser AWS de Amazon, cualquier proveedor del cloud, los propios marketplaces a veces ofrecen un servicio de almacenamiento. Esto veremos, o lo comentaremos más adelante, almacenar tanto el elemento subyacente como los metadatos en un servidor centralizado tiene un riesgo, y es que se produzca una rotura de enlace y que, digamos, que ese servidor bueno, pues desaparezca o decida que ya no presta ese servicio y perdamos el acceso al elemento subyacente del NFT. Y para solucionar esto, pues hay otras soluciones como es el Interplanetary File System, el IPFS, que realmente es una solución descentralizada. Es un sistema de almacenamiento de archivos entre pares que permite alojar contenidos en distintos ordenadores de manera que el archivo se replica en muchas ubicaciones diferentes. Digamos que lo que se va a garantizar así es esa disponibilidad, ¿no? Es un almacenamiento descentralizado donde basta con que uno de los nodos continúa teniendo ese elemento subyacente para que se pueda acceder a él. ¿Y cómo podemos saber dónde está? Pues siguiendo un poco con el ejemplo de la blockchain de Ethereum y el estándar 721, pues la manera de saber dónde está es mediante lo que los desarrolladores han llamado el método Token URI, que básicamente lo que establece es que tú introduces en la dirección del smart contract
y te devuelve una URL, sí. El micrófono está encendido, pero los que están online dicen que no te escuchan. Debe ser que hay algo de volumen. El micrófono está. Vale, pues hablo un poco más alto. Vale, voy a intentar hablar un poquito más alto. A ver si me escucháis. No sé si está puesto. Ha puesto el Casio PG. No, no es una traducción, ¿no? No, es una traducción, pues. Es ese que. No sé. Que dicen que no oyen, ¿no? A ver si me conozco, a ver qué nos están contando. Se escucha bien, pero no se ve. Se oye bien. Claro, porque está la presentación. Pero es que está la presentación, por eso no te pueden ver. Es que estoy compartiendo. Me pone que se oye bien, ¿eh? Sí, pero ¿Estáis viendo las diapositivas? las diapositivas sí. Ahora sí. Ahora sí. No nos pasa nada. Bueno, pues déjalo así, si no. Si te Vale. apañas así. Sí, sí, veo que sigue Yo creo que se soltando. está compartiendo entonces. Sí. Estamos compartiendo. Sí, lo que pasa es que no puedo pasar. Vale, ya está. Nada. Prefiero que no vean las diapositivas que no me escuchen. Puestos a elegir. Vale, bueno, pues nos habíamos quedado con el método Token URI, ¿no? El método Token URI básicamente lo que en términos muy simplificados lo que permite es que yo introduzco la dirección del smart contract y me devuelve una URL, una dirección de una página web donde me redirige a un sitio web donde están alojados tanto los detalles, los metadatos con los detalles del NFT, como en muchos casos el enlace donde puedo acceder al archivo o elemento subyacente. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Yo creo que es como mejor se entiende, ¿no? Y este es un ejemplo práctico que no es cualquiera, ¿no? Es un NFT de un artista muy conocido que es Beeple, que se titula Crossroad y que se inspiró en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y se vendió por 6,6 millones de dólares. ¿Vale? El elemento subyacente es el que veis en este pantallazo de OpenSea, que es una imagen de un Trump abatido, ¿vale? Tras perder las elecciones. Y los detalles del NFT los podéis ver en pequeño aquí en la parte izquierda de la diapositiva, que básicamente son la dirección de contrato y el token ID, la identificación del token. ¿Por qué? Porque está siguiendo el estándar ERC-721, ¿vale? Entonces, aquí os los he detallado de forma un poco más ampliada, ¿no? Los dos elementos básicos que habíamos comentado antes son el token ID, que como veis, pues no dejan de ser una sucesión de números, y la dirección del contrato inteligente, que de nuevo es una sucesión alfanumérica de 42 caracteres, ¿vale? La combinación de este token ID y esta dirección del contrato inteligente es lo que hacen que este NFT sea único. Solo va a haber un NFT, ¿vale? Con esta combinación, ¿vale? ¿Qué otros elementos importantes del NFT podemos encontrar? Bueno, la dirección de la cartera del creador, que como veis vuelve a ser una sucesión alfanumérica de 42 caracteres. Y aquí es donde os digo, oye, la blockchain me permite saber que quien creó este NFT tenía esta dirección pública, pero yo no sé si detrás de esta dirección pública está Beeple o no, ¿vale? Entonces esto es una gran, un aspecto que se confunde generalmente en el mercado, que te dicen, no, garantiza la procedencia y la integridad. Sí, garantiza la clave pública del creador, pero no quién está detrás, ¿vale? El blockchain no sirve para garantizar quién está detrás. Y además, si utilizamos el método Token URI al que os hacía referencia, si yo leo el smart contract en Etherscan, básicamente copiando y pegando esos 42 caracteres, me sale un enlace donde me aparece esta información.
un enlace a la imagen, un enlace a la animación. Yo puedo acceder a la imagen, copiarla y guardarla en mi ordenador. El elemento subyacente puedo accederlo y guardarlo y tenerlo igual que el propietario del NFT, ¿vale? El nombre de la obra, la descripción y el mensaje del autor y otros detalles adicionales un poco menos relevantes como el enlace al marketplace de Nifty o una referencia a los colores del fondo, ¿no? Entonces, para que veáis, se ha pagado 6,6 millones de dólares por un NFT donde al final el elemento subyacente, que es esta imagen, pues ahora mismo con vuestro ordenador lo podríais descargar, ¿vale? Entonces, el NFT y el elemento subyacente hay que saber diferenciarlo bien, ¿vale? Vamos a ver rápidamente, en este cuarto bloque, el proceso de acuñación o minteo de un NFT. ¿Qué hace falta para acuñar un NFT? Para acuñar un NFT, el creador necesita primero un archivo, un elemento subyacente, dicho archivo porque yo he hecho la prueba con un archivo digital, ¿no? Un NFT con un elemento subyacente que es una imagen digital, ¿no? Un archivo subyacente para generar ese código que luego se inscribirá en la blockchain. ¿Qué más necesito? Necesito un smart contract y un estándar, ¿no? Determinado que previamente había seleccionado. Por ejemplo, yo en mi caso había seleccionado el estándar ERC721. Y necesito una firma digital única, ¿no? Una firma digital única que solo me pertenezca a mí. ¿Y eso cómo lo consigo? A través de un monedero, ¿vale? Un wallet o un monedero criptográfico, ¿vale? La palabra monedero también siempre lleva un poco a confusión, porque un monedero virtual no guarda monedas, guarda claves, ¿vale? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? El monedero criptográfico lo utilizaré para firmar criptográficamente el token. Entonces, a grandes rasgos y en términos simplificados, un proceso de acuñación de un NFT tiene estos 5 pasos que veis en los círculos concéntricos, ¿no? Tiene un primer paso de digitalización, ¿no? El propietario del NFT, bueno, primero comprueba que el archivo, el título y la descripción son correctos y luego digitaliza esos datos en un formato adecuado, ¿no? Luego tiene una segunda fase, yo tengo que almacenar ese archivo y lo más común es que ese almacenamiento del archivo se produzca en una base de datos externa. Como hemos visto, no se almacena la base de datos en la blockchain. Yo no tengo ningún inconveniente en circularos las diapositivas, lo digo para que no estéis haciendo fotos, que yo os las envío y os enteréis un poco si tenéis alguna duda, ¿vale? El siguiente paso es la firma y el envío, ¿no? El propietario del NFT firma una transacción en donde incluye un hash, ¿no? Hashea, ¿no? El archivo digital, un hash con los datos del NFT y luego envía la transacción a un contrato inteligente, ¿no? El cuarto paso sería ya el despliegue en sí del smart contract, ¿no? El smart contract, bueno, pues después de que recibe esa transacción con los datos del NFT, pues genera los metadatos siguiendo el estándar elegido y finalmente pues se confirma el NFT y se acuña, ¿no? ese NFT, ¿no? Confirmada la transacción se completa el proceso de acuñación y ¿qué es lo que consigo? Consigo un NFT que ha sido codificado y vinculado, atado criptográficamente al archivo subyacente original y que como lo he firmado criptográficamente empleando mi wallet, ¿no? Pues está digamos, también vinculado criptográficamente a la clave pública del creador, ¿vale? Aquí os he introducido un esquema que a mí me parece muy representativo del proceso de acuñación, donde, bueno, pues esto es de un trabajo con una serie de autores que podéis acceder a través del enlace que veis abajo. No me voy a detener mucho para no consumir el tiempo. Pero lo que quiero que sepáis es que, aunque el proceso de acuñación pueda parecer un poco complicado, en la práctica es extremadamente sencillo. ¿Por qué? Porque las plataformas ya se han ocupado de ofrecer un servicio mucho más simplificado y con una interfaz para que podáis, si queréis, esta misma tarde acuñar vuestro propio NFT, ¿no? Y los pasos varían de una plataforma a otra, pero haciendo una síntesis de todas ellas, al final yo creo que podemos diferenciar estos 5 pasos, ¿no? El primero es seleccionar qué plataforma quiero para acuñar mi NFT. Puede ser OpenSea, puede ser Rarible, puede ser Mintable. Yo he utilizado Mintable porque tiene una opción de acuñar un NFT sin necesidad de pagar gas, ¿vale? Entonces, bueno, si eliges esa plataforma te tendrás que registrar como usuario de esa plataforma. Después tienes que tener, evidentemente, un monedero criptográfico, de los más conocidos es MetaMask, ¿no? Tendrás que conectar el
wallet con la plataforma, de tal manera que se vincule, ¿no?, el monedero con la cuenta de la plataforma, y en caso de que la plataforma exija o tenga un coste de acuñación, pues tendrás que comprar gas y ETHs para financiar, ¿no?, esa acuñación, ¿no? En tercer lugar, seleccionas el elemento subyacente y yo directamente hice un pantallazo de mi ordenador y guardé la imagen en JPG en mi ordenador, en mi disco duro C, y seleccionas ese contenido y a través de la interfaz directamente lo subes y lo cargas, ¿vale?, a la interfaz que te facilita la plataforma, ¿no? Después la plataforma generalmente te pide que completes una serie de detalles, ¿no?, una descripción, un título, un subtítulo, categoría, un tipo de venta que quieras hacer, etcétera. Y finalmente el último paso es firmar. Firmar el token, lo firmas criptográficamente utilizando tu clave privada con tu wallet, digamos, que tiene esa clave pública, ¿no? Entonces, del elemento subyacente, que es esta imagen, que es un archivo en formato JPG, ¿cuál es el resultado de la acuñación? El resultado de la acuñación es todo este hilo que veis, que la verdad es que se ve bastante mal en el lado izquierdo de la diapositiva, con todos los, digamos, detalles del NFT resultante, ¿vale? Un poco lo que quiero que os quedéis es, uno, el NFT resultante no es esa imagen, ese pantallazo de mi ordenador cargada originalmente, ¿no? Es el archivo de metadatos vinculado a esta imagen. Dos, ese archivo, como ya hemos ido viendo, tiene dos elementos cuya combinación los hace únicos. Es el token ID y la dirección del contrato inteligente. Y como ves, tanto el token ID como la dirección del contrato inteligente no dejan de ser un código, que es una sucesión de números y letras, ¿vale? Adicionalmente, bueno, pues encontramos otros detalles en los metadatos, como son la dirección del creador, esta es la dirección pública de mi wallet, el nombre, que yo lo llamé First NFT Attempt, la descripción y una URL a la imagen. A través de esta imagen podéis acceder y descargaros la imagen subyacente del NFT y guardarla, reproducirla, hacer con ella un poco lo que queráis, con cuidado con los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Que luego veremos, ¿no? Pero un poco las observaciones técnicas, y con esto ya voy acabando, que quería que tengáis en la cabeza es, uno, el NFT resultante no es la imagen que he cargado. Es el archivo de metadatos que se vincula criptográficamente a esa imagen. Dos, la imagen realmente no forma parte del código, no forma parte del NFT más que por la presencia de una URL, una dirección que dirige a la misma y a través de la cual, bueno, pues cualquiera puede acceder a visualizarla, descargarla y copiarla, ¿vale? Tres, el NFT simplemente es esa sucesión de números y letras que son el token ID y la dirección del smart contract, vinculados criptográficamente a ese elemento subyacente, ¿no? Cuatro, cuando alguien adquiere un NFT, ¿vale?, en la mayoría de los casos, que pagó esos 6,6 millones de dólares por el NFT de Crossroads, pues está comprando el archivo de metadatos registrado en blockchain y que está vinculado criptográficamente a la obra subyacente, ¿no? Es un recibo firmado criptográficamente de un elemento subyacente. Eso es un NFT, ¿no? Y hay un ejemplo que a mí me gusta porque me parece muy ilustrativo de Federico Ast, y es, digamos, comparar los NFTs con unas fichas de biblioteca, ¿no? Y directamente leo su explicación. Dice, pensemos en una biblioteca. Hay un catálogo de tarjetas que dicen dónde están los libros y cuándo han sido retirados. Pero los libros no residen en las tarjetas, residen de manera separada en la estantería de la biblioteca, ¿vale? Pues en nuestro ejemplo, el NFT sería la tarjeta, ¿no?, de la biblioteca con los datos del libro y el elemento subyacente sería el libro en sí, ¿vale? Y ya para finalizar, 5 conclusiones, ¿no? Los NFTs, como hemos visto, representan o constituyen una representación digitalmente única y reemplazable de un activo digital, un activo físico, o un derecho o una combinación de ambos, ¿no? Dos, el elemento subyacente y el token son dos activos diferentes en el tercer tipo de NFTs que hemos visto, que es la inmensa mayoría del mercado, ¿no? Tres, el NFT y el elemento subyacente no solo son dos cosas diferentes, es que se encuentran y residen en lugares distintos. El NFT reside en cadena, on-chain, y el elemento subyacente, dependiendo de lo que sea, puede ser offline, puede estar en un servidor centralizado o puede estar en un sistema de almacenamiento descentralizado.
4. Lo raro y exclusivo de poseer no es el elemento subyacente. Cualquiera puede descargarse el elemento subyacente. Es el NFT, ¿vale? Es ese certificado equivalente, ¿no? Que se asemeja a un autógrafo o un recibo criptográficamente firmado. Y quinto, para finalizar, la posesión del NFT no significa de ningún modo que con ello haya adquirido necesariamente los derechos sobre el elemento subyacente. Por ejemplo, los derechos de explotación de propiedad intelectual, ¿no? Y con esto doy paso a José, porque bueno, la idea era tener estas ideas claras en la cabeza para el análisis jurídico posterior, ¿vale? Muchísimas gracias. Yo creo que dejamos preguntas para el final o preferís hacer preguntas ahora. Sí, bueno, si José, ¿te vas a pedir a qué tiempo? Lo digo para... Bueno, pues para que la gente tenga tiempo de preguntar, ¿no? O hacemos ronda ahora. Al final. No, hombre, rápido tampoco. Bueno, para desmentir un poco lo que decía Segismundo al principio, de que los NFTs ahora están como en un... En fin, que ha pinchado la burbuja, esta noticia es de ayer. Literalmente es de ayer. Y es de España, del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona. Y se trata de Mango. O sea, quiero decir, es todo muy cercano, es todo real. Insisto en que es de antes de ayer nomás. Lo que ha hecho Mango ha sido que tiene una plataforma, o sea, tiene su propia tienda virtual en una plataforma del metaverso, y Mango, la empresa, era propietaria de cuadros de Antoni Tàpies, de Barceló y de Joan Miró. Y lo que hizo fue digitalizarlos, tokenizarlos, NFTizarlos, si lo queréis ver así, y colocarlos en su tienda virtual en la plataforma del metaverso. Precisamente por lo que comentaba Íñigo, de que los NFTs, una de las propiedades que tienen es que son interoperables. Lo que sucedió con Mango fue que era propietario de los cuadros como objetos físicos, pero no había pedido el consentimiento de los derechos de propiedad intelectual. Entonces la VEGAP, que para los que no lo sepáis es el equivalente de las GAE en artes plásticas, es decir, fotografía, pintura, escultura, demandó a Mango sugiriendo que no es suficiente ser propietario de las obras originales para estar legitimado. Bueno, por un lado dice para transformarlo digitalmente, el derecho de transformación es uno de los derechos que se reserva al autor en propiedad intelectual, y segundo, para exponerlos públicamente. La comunicación pública es otro de los derechos que se reserva al autor en el ámbito de la propiedad intelectual. Entonces ahora veremos más o menos, la nota de prensa os la puedo pasar, es que se acaba de publicar, está en La Vanguardia, tienes que registrarte, pero os la puedo pasar si no por escrito. Lo que quiero decir con esto es que es una realidad mucho más cercana y mucho más de rabiosa actualidad de lo que pudiera parecer a primera vista. Por cierto, la respuesta a esta cuestión, bajo derecho español, está en el artículo 56.1 de la Ley de Propiedad Intelectual. El artículo 56.1 de la Ley de Propiedad Intelectual dice: el adquirente de la propiedad del soporte al que se haya incorporado una obra no adquiere por este solo título derecho de explotación alguno sobre esta última. Es decir, que el propietario de una escultura o de una fotografía no puede hacer con ella lo que quiera en términos de comunicación pública, en términos de distribución, en términos de reproducción o en términos de transformación. Pero bueno, esto lo veremos un poco más detenidamente a lo largo de la exposición. Quería empezar, aunque efectivamente el título formal de mi exposición es la categorización jurídico-privada de los NFTs, en realidad iba a empezar hablando de abejas por una razón muy importante. No sé cómo se hace la pantalla completa aquí. A ver, ventana, rotar vista, modo de lectura. Modo pantalla completa, aquí. Este es uno de mis artículos favoritos. Dime. Ah, vale, lo vuelvo a compartir.
Teóricamente sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, el 612 es uno de mis artículos preferidos del Código Civil. Lo que quiero dar a entender con esto es que el Código Civil, como sabéis, es de 1889 y sus normas tienen un sesgo analógico, físico, material, que es difícilmente adaptable a las realidades digitales. En 1889 faltaban 65 años aproximadamente, corrígeme Manuel, para que se inventara el primer ordenador, el ENIAC. Entonces, evidentemente no estaba pensando en realidades digitales, sino en realidades materiales. Esta norma, este artículo, establece una norma muy interesante de distribución y conflicto de derechos de propiedad y de posesión, pero lo está haciendo sobre un ejemplo que evidentemente no es extrapolable a nuestro caso. Fijaos que da derecho a un propietario individual a invadir un fondo ajeno con la sola condición de indemnizar. Y si estuviera cercado, eso sí te dice, si estuviera cercado, tendrá que pedir el consentimiento del propietario. Imaginaos que este mismo conflicto se diera en el ámbito digital. Yo propongo esta redacción que evidentemente es caricaturesca. El propietario de una secuencia de bits, que es lo que es un NFT, como hemos visto, tendrá derecho a perseguirla sobre el servidor ajeno, indemnizando al poseedor de este el daño causado. Si tuviera firewall, necesitará el consentimiento del dueño del servidor para entrar en él. Lo que yo voy a intentar hacer es ver hasta qué punto las categorías jurídicas existentes en el Código Civil, pese a tener este sesgo físico, material, analógico, pueden ser aplicables a lo que sería un NFT. Aunque el título suena muy árido, lo de la categorización jurídico-privada de los NFTs, la pregunta a la que intentamos responder es muy sencilla. ¿Quién tiene un NFT, qué tiene realmente? Si es que tiene algo, hablando jurídicamente. Lo importante es partir de la idea del sesgo analógico y del salto a lo digital. Lo digital, como sabéis, es código binario transmitido a través de impulsos u ondas electromagnéticas. Es decir, no es más que una secuencia de ceros y unos que ni siquiera tiene corporeidad física, escritura, sino simplemente impulsos electromagnéticos. Entonces, en principio, no es asible, como sí lo sería una abeja, evidentemente. ¿Quieres comprobar el...? Perdonad, por el problema de... Compartir la Es que no aplicación. estabas compartiendo. A ver, ventana, ¿no? Es... Toda la pantalla. A ver, aquí, ¿no? ¿Esa es la que estás utilizando? Sí. Esperamos utilizar, exacto, sí. Mejor así. Vale. Exacto. Bueno, pues lo que decía, el salto de lo analógico a lo digital. Un NFT es esto. Evidentemente es completamente distinto de un panal o de un enjambre de abejas. No es algo asible, no es algo que se pueda aprender con H intercalada. Entonces, las normas sobre propiedad, por ejemplo, serían aplicables a un NFT, entendido el NFT, como decía Íñigo, como un código de programación informática. En principio es asible, es corpóreo, no lo es. Ya hemos dicho que son impulsos electromagnéticos. La electricidad, por ejemplo, al poco tiempo de promulgarse el Código Civil, se discutía si la electricidad podía ser un bien mueble o no. Es decir, porque no estaba claro si podía ser objeto de apropiación o no. Y aquí vamos a ensayar no solamente el derecho de propiedad, sino vamos a intentar ver si también quien tiene un NFT, aparte de una propiedad sobre el código, puede tener también un derecho de propiedad intelectual. En concreto vamos a ver tres tipos, la de obra artística, la de base de datos y la de programa de ordenador. Y por último, y ligado al concepto de NFTs fraccionados, si puede tener un valor negociable, en el sentido del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores. Pero la exposición de Íñigo y la mía presuponen un cierto conocimiento de una palabra que Íñigo ha repetido continuamente, pero que para los juristas normalmente es muy desconocida, que es la criptografía. Criptográficamente, etcétera, encriptado criptográficamente. Bueno, pues la criptografía y la tecnología blockchain, imagino que el conocimiento será un poco desigual en el auditorio sobre tecnología blockchain. Para los que ya estén familiarizados, esto puede ser un poco aburrido. Pero vamos, es una cadena de bloques de información en el que cada uno de estos bloques, fijaos que también se ve en la diapositiva anterior, un bloque, otro bloque, se distinguen, ¿no? Son sucesivos, van ordenados cronológicamente y cada bloque contiene, digamos, es un decir porque esto no se mide, voy a hablar metafóricamente para que sea comprensible, contiene 10 paquetitos de información, que
principalmente serán transacciones, en el caso de las criptomonedas, por ejemplo, una transferencia de un usuario A a un usuario B, pero que también pueden contener un contrato inteligente, que es lo que decía antes Íñigo, y el contrato inteligente se almacena igual que uno de esos paquetitos de información dentro de uno de esos bloques sucesivos cronológicamente ordenados de información que constituye la blockchain. Cada bloque tiene el hash, que también es algo que ha mencionado antes Íñigo, pero que vamos a intentar entender mejor para saber de lo que estamos hablando a la hora de intentar aplicar el concepto de propiedad, por ejemplo. Un hash es una función matemática unidireccional, es decir, no reversible, que aplicada sobre un archivo o un ítem digital arroja una secuencia alfanumérica, en realidad solamente sería numérica, solo que es alfanumérica porque está en sistema de numeración hexadecimal, de aproximadamente una treintena de caracteres. Es, digámoslo así, como un algoritmo que genera permítaseme la metáfora, un DNI o un número de serie para una información digital. Tu DNI es único tuyo. En ese sentido es en el que se dice que los hashes hacen inmodificable la información. No es cierto que la hagan inmodificable, como veremos ahora. Lo importante es saber que entre los sucesivos bloques de información, cada uno de ellos que contiene un paquetito de información, como puede ser el contrato inteligente de un NFT, están enlazados entre sí por medio de hashes. De tal manera que el bloque 1 tiene un hash, normalmente son mucho más largos, esto es un ejemplo, 1Z8F. El bloque 2 tendrá un hash, que es el resultado de aplicar ese algoritmo a toda su información, más al hash de encabezamiento del bloque anterior. De tal manera que, siguiendo con la metáfora del DNI, es como si en el DNI de cada uno de vosotros, en la referencia alfanumérica del DNI de cada uno de vosotros, contuviera a su vez la referencia alfanumérica del DNI de vuestro padre y del DNI de vuestros abuelos. De tal manera que el bloque 3 contiene su propio hash de información de la que ha almacenado en sus paquetitos, la del bloque 2, que a su vez contiene la del bloque 1. En el momento en el que alteras cualquier paquete de información, cualquier dato, no es que el hash lo haga inmodificable, es decir, que lo cristalice o lo bloquee, sino que, por ejemplo, si alteráramos un paquete de información en el hash, en el bloque 2, su hash cambiaría de 6BQ1 a, qué sé yo, a HBQ7. Eso no solamente cambiaría el hash del bloque 2, sino que cambiaría el hash de todos los bloques sucesivos, haciendo saltar, digamos, la alarma de que había una modificación o alteración de la información contenida en la cadena de bloques. Lo particular del hash, además, es no solamente que es como un DNI de información o de archivos electrónicos, sino que tiene una función cascada. Esto digo para que entendáis hasta qué punto puede garantizar la inalterabilidad de la información. Pongamos que el archivo es texto plano, es decir, un escrito, ¿no? Aquí ponemos el zorro rojo salta sobre el perro azul. Fijaos, entre el primer ejemplo, en la frase que está escrita correctamente, tiene over escrito con V. Y en la siguiente está over escrito con U. En realidad es como over o algo así. Fijaos en que el hash que salta, si tenéis paciencia y comprobáis uno por uno cada una de las 4 combinaciones alfanuméricas, no coincide en absoluto. Es decir, que cualquier mínimo cambio tiene un efecto avalancha sobre el resto de hashes, sobre el del propio bloque y sobre el de los sucesivos. Eso es lo que hace controlable, digamos, las transacciones o los paquetitos de información que se almacenan en la cadena de bloques. En realidad también está hasheada, pero esto ya es más complicado, vamos a intentar ser breves. En realidad, cada paquetito de información dentro de cada bloque se hashean por pares, unimos pares, y los pares a su vez se hashean entre sí, es decir, obtenemos DNIs cruzados de toda la información y a su vez lo unimos al DNI del bloque anterior y obtenemos el DNI, el hash de encabezamiento que cierra el bloque. Si se alterara cada uno de estos hashes en toda la cadena de los paquetes de información o de los paquetes de información anteriores, todo se derrumbaría, digamos la secuencia alfanumérica de caracteres. Esto sí que sería un hash real, que como digo en realidad son unos y ceros, lo que está en el sistema hexadecimal, que es una forma matemática de expresar los números más corta. Y fijaos, este es un ejemplo burdo, ¿no? Si se altera la información contenida en el bloque 2, se va a alterar también la de los sucesivos. Y lo importante de todo esto, que es a donde yo quería llegar, es a que los NFTs dependen de esta tecnología. Se crean y son unidades de registro contenidas en la base de datos que es blockchain. Esto es básicamente la diferencia que ya comentó Íñigo, así que me la salto, paso por encima, entre lo que se suele almacenar en la cadena
que básicamente es una programación informática, un acto de programación informática en código binario, y el activo subyacente que normalmente está fuera de la cadena, porque puede ser una casa, una foto o podría ser un archivo digital almacenado en un servidor. Lo importante de blockchain, para entendernos, brevemente y simplificando mucho, para los que tengáis conocimientos avanzados, esto está muy simplificado, es que los bloques se van construyendo por consenso, de tal manera que ¿quién controla el registro que se va llevando? Pues todo el mundo, cualquier usuario. En realidad solamente los usuarios cualificados que se llaman mineros, para los que conozcáis el asunto. Y cada vez que se añade un nuevo bloque, se verifica la corrección de todas las transacciones, de todas las operaciones incluidas en ese bloque, y puede ser que algún minero que está en cualquier parte del mundo y que tiene una réplica exacta de toda la base de datos de blockchain, lo haga antes que otro. O una serie de mineros lo hagan antes que otros. En ese caso, el bloque que tenga mayor aprobación entre los mineros, entre los usuarios, es el que se añade. Y el que tenga menor aprobación, porque posiblemente contenga errores, es el que se quita. Y el problema, y aquí entramos ya en conexión directamente con el tema del derecho de propiedad, es que esto tiene sus límites. En principio, para controlar tu NFT, necesitas, como decía Íñigo, tu monedero, tu criptomonedero. Pero el criptomonedero funciona con una clave, es decir, con una contraseña. Aquí no hay cuentas nominativas en blockchain. No es como en el banco que hay una cuenta a nombre de José Cabrera Rodríguez, sino que quien controla mis bitcoins o mis NFTs es quien tiene mi contraseña. Si me usurpan la contraseña, el NFT pueden, por ejemplo, transferírselo a sí mismo, el usurpador, o transferirlo a un tercero. Y también puede suceder, y este es el segundo límite al control que permite blockchain sobre los NFTs, puede suceder lo que se llama un fork, por la forma del tenedor en inglés, o una bifurcación. Esto, seriamente, y salvo que me corrige Manuel, solamente ha sucedido una vez, que creo que fue aproximadamente en 2016, en el caso de Ethereum, porque hubo un caso famoso que se llamó The DAO, una empresa alemana que hizo un crowdfunding de 160 millones, me parece, al cambio que tenía en ese momento Ether con dólares, y resulta que el contrato inteligente que había programado el crowdfunding, un contrato inteligente igual que el que sirve para crear un NFT, tenía un bug, lo que los informáticos llaman un error de programación. Y un hacker utilizó ese bug para transferirse a sí mismo 40 millones de dólares de esos 160. Si eso sucede, tenemos dos opciones. Una de dos, atenernos a la máxima de code is law, es decir, lo que la técnica permite está bien hecho, y por lo tanto moralmente o jurídicamente puede haber un robo, puede haber una apropiación indebida, puede parecerte feo o malo, pero lo cierto es que la operación se ha hecho conforme a las reglas de blockchain y del contrato inteligente. Y puede haber otra serie de personas que piensan que lo que ha sucedido es un robo, básicamente los inversores, los que pusieron el dinero, evidentemente. Entonces, en estos casos se puede producir una bifurcación que dé lugar a dos cadenas paralelas. Fijaos que en esta cadena paralela de aquí, pongamos que en la vida real, en el caso que sucedió con The DAO, se llama Ethereum Classic, esos 40 millones de dólares siguieron perteneciendo al hacker. Y en la otra cadena paralela, esos 40 millones de dólares pertenecían a la organización que había hecho el crowdfunding. ¿Cuál de las dos tiene más validez sobre la otra? Moralmente podemos hacer juicios, jurídicamente tal vez, pero técnica o tecnológicamente existen dos vías paralelas que técnicamente son igualmente válidas. En una de ellas, tú te puedes haber quedado sin el NFT. Por lo tanto, no es cierto. Es decir, hay limitaciones criptográficas al control que tú puedes ejercer sobre tu NFT. Sobre las propiedades, no voy a repetir lo que dijo Íñigo, aunque después sí que voy a hacer algunos matices. También sobre los tokens fraccionados, los NFTs. Y un poco la conclusión a la que quería llegar, de momento, conclusión provisional, pero que ya había resaltado Íñigo, es que la titularidad o el control criptográfico sobre la NFT en la cadena de bloques no se corresponde a la propiedad o titularidad jurídica ni sobre el propio NFT ni sobre el activo subyacente. ¿Por qué? Porque cuando hay una bifurcación, tú jurídicamente, si fueras propietario, tendrías acción contra el tenedor o poseedor de la cosa para reivindicarla, dice el 348 del Código Civil. Pero en este caso no tienes forma de modificar la cadena alterada. Y si alguien te ha robado la contraseña y ha dispuesto del NFT, tampoco vas a tener acción de reivindicación porque la transacción ha quedado hasheada y no puedes volver a alterarla. Entonces, esto tiene que ver, para montar correctamente un NFT, lo que habría que hacer es coordinar los derechos en el mundo jurídico con el código en el mundo tecnológico, en la blockchain. Por ejemplo, el emisor de un NFT, pensemos en el caso de Mango que mencionábamos al principio, para hacer un NFT de los cuadros,
necesita, os decía, el 56.1, el que adquiere el soporte físico no adquiere derechos de propiedad intelectual sobre la obra. Mango tenía los derechos de propiedad. Normalmente suelen ser galerías o museos, pero en este caso era Mango. Necesitaría también los derechos de propiedad intelectual, en este caso de Miró o de sus sucesores. Si fuera, en lugar de un Miró, una foto de Kim Kardashian, necesitaría los derechos de imagen de Kim Kardashian. De hecho, por ejemplo, y este también fue este ha sido un pronunciamiento pionero, que creo que fue en el mes de junio o julio en la Corte de Apelaciones de Roma, se creó un NFT sobre un futbolista del Juventus, no soy entendido en fútbol, no recuerdo quién era, y el caso es que el creador del NFT tenía la autorización de la cesión de los derechos de imagen del futbolista, pero no tenía la autorización del Juventus para utilizar la marca que aparecía impresa en la camiseta. Por lo tanto, es decir, para hacer un buen NFT hace falta hacer lo que en la jerga de la propiedad intelectual llamamos rights clearance, es decir, asegurarse de que todos los posibles derechos inmateriales sobre el objeto están limpios, están cogidos. Y aquí ponía un ejemplo que también es bastante reciente, no es español, pero para que veáis que se puede complicar todavía más la cosa, que es que Quentin Tarantino, imagino que todos sabéis quién es uno de mis directores favoritos, ha querido, bueno, Quentin Tarantino sabéis que suele ser guionista y director de las películas al mismo tiempo, este dato es importante, guionista y director. Entonces en Pulp Fiction, él escribió el guión y también fue el director. Pero tanto bajo derecho estadounidense como bajo derecho español, esto es importante saberlo, los contratos de producción cinematográfica ceden todos los derechos de explotación, no los derechos morales, aunque los derechos morales en el ordenamiento estadounidense importan muy poco, pero en el europeo sí que son importantes, cede todos los derechos de explotación de propiedad intelectual al productor de la obra cinematográfica, en este caso Miramax. Entonces, Quentin Tarantino lo que ha hecho, la noticia es bueno, está actualizada, sí, a noviembre de este año. Lo que hizo fue, sobre las partes cortadas del guión que no llegaron a incluirse en la película, emitir NFTs. Esto sí es original, ¿no? Es decir, si eres un fan de Tarantino o de Pulp Fiction, puedes querer tener una parte del guión cortada de la que no se incluyó en la versión final del director. Lo curioso es que el director tiene derechos de autor bajo la ley de propiedad intelectual como creador, como guionista tiene derechos sobre el guión también, bajo la ley de propiedad intelectual, para que os hagáis una idea muy resumida, los autores son de una película el director o realizador, el guionista y el compositor de la banda sonora. Y Tarantino lo era todo menos la banda sonora, ¿no? Entonces, en principio, podríamos pensar que era también el propietario del guión. Sin embargo, Miramax, como cesionario exclusivo de los derechos sobre la película, ha demandado a Tarantino para que no pueda emitir los tokens sobre los fragmentos de guión cortados. Esto desde el punto de vista del derecho español, pero como una acotación muy breve, porque no es exactamente el objeto, se resolvería también con el artículo 88, apartado 3 de la Ley de Propiedad Intelectual, que te dice que cada uno de los aportadores o de los autores a una obra cinematográfica o audiovisual puede disponer de su parte siempre que no altere la normal explotación económica de la obra principal. Y en este caso no creo que alguien deje de ver, de comprar o de alquilar Pulp Fiction por comprar un NFT de Tarantino, del guión. Pero de momento están los tribunales estadounidenses. Si volvemos a la presentación, simplemente quería hacer una idea sobre lo que decía Íñigo, de lo complicado que es montar jurídicamente un NFT. Y ahora vamos ya a examinar uno por uno los derechos, la parte tal vez un poco más árida, los derechos que puede tener quien tenga un NFT sobre el NFT. Es decir, no sobre el activo subyacente, no, sino sobre el propio código informático. Volvemos al problema del sesgo analógico y del digital. El artículo 333 del Código Civil. Todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles. El tema de los NFTs, que está siendo muy discutido ahora en la doctrina alemana, tiene un problema muy serio. Y es que el Código Civil alemán, el BGB, en su precepto equivalente al 333 del Código Civil, dice körperliche Gegenstände, es decir, cosas corpóreas o físicas. Por lo tanto, la doctrina alemana está entendiendo que no hay propiedad sobre el código del NFT, porque no puede haber propiedad sobre datos. La virtud del Código español es que, pese a lo que he dicho antes de las abejas y las hornas sobre la adaptación al mundo digital, simplemente te dice que puede ser objeto de apropiación, pero no exige que las cosas sean físicas. También podrían ser intangibles. Y lo que hemos dicho antes es, ¿hasta qué punto tenías control criptográfico sobre el NFT? En principio, si mantienes el control sobre tu contraseña y no sucede algo muy extraño como lo de la bifurcación que conté antes, tú sí que tienes control para disponer, porque lo que dice el derecho de propiedad es lo que dice el 348 del Código Civil.
el derecho a gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en la ley, el propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor para reivindicarla. ¿Vale? Pues fijaos que lo que hemos dicho antes es tienes control criptográfico suficiente para todo, menos para reivindicarla. En principio, mientras mantengas tu contraseña, eres el dueño que puede transferirla, el que puede usar del NFT, no del activo subyacente, ojo, pero sí del NFT para transferirlo. En otras palabras, ¿podría calificarse de derecho de propiedad el NFT, el código informático? Pues en principio parece que sí, con la salvedad de que no tienes acción para reivindicar. No es que no la tengas jurídicamente, es que técnicamente es imposible la acción reivindicatoria. Esto es lo de las carteras que os decía antes, que quien controla la contraseña, controla el NFT y lo de la bifurcación. Con esos dos límites, salvo la reivindicabilidad, que es técnicamente imposible, sí que podría calificarse bajo el 333 del Código Civil Español como propiedad de un código. Y aquí simplemente es la conclusión de lo que os estoy diciendo. La técnica criptográfica de la tecnología blockchain no permite la reivindicabilidad ni la repersecutoriedad del NFT. Pasemos a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual también otorga ciertos derechos sobre, además, activos intangibles, en su caso. O sea, que parece apta o parece un posible candidato apto para ser una categoría jurídica aplicable a los NFTs. Los NFTs, hemos dicho antes, son programas de ordenador, pero también son creaciones, o pueden serlo. El artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual te dice: son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales, artísticas, literarias o científicas, expresadas o fijadas por cualquier medio o soporte tangible o intangible, actualmente conocido, que se invente en el futuro. Entonces, ¿cumple esos requisitos un NFT? ¿Es un acto de creación literaria? No exactamente. Bueno, nadie diría que estás escribiendo una novela, porque lo que estás escribiendo es código fuente. Científica, evidentemente no. Pero puede ser una creación artística. No me refiero a introducir el código, que eso vamos ahora, a introducir el código, sino a la selección de un objeto para vincularlo a un NFT. ¿El acto de seleccionar un objeto puede tener altura creativa y altura artística como para considerarse una creación original a efectos de propiedad intelectual? Hay algunos autores que han planteado que los NFTs podrían ser creaciones originales en el sentido de que la selección de un único objeto, si es lo suficientemente creativo, si es lo suficientemente original, puede cumplir el umbral mínimo de originalidad o de altura creativa exigido para ser una obra artística protegida bajo la Ley de Propiedad Intelectual. El ejemplo que os pongo aquí, para que veáis que esto, desde el punto de vista de la teoría del arte, también es algo real, aunque suene extraño, no sé si lo habréis reconocido, es la famosa obra Fuente, de Marcel Duchamp, exacto, el artista francés que en 1917 fue invitado a participar en una exposición de la Sociedad de Artistas Independientes, y lo que hizo fue, en su obra, elegir un urinario y colocarlo. Y cuando le preguntaron, porque evidentemente esto levantó una polémica, estamos hablando de 1917, estamos hablando de 1917, provocó una polémica brutal, explicó que la creación artística consistía precisamente en el hecho de haber seleccionado él, personalmente, bajo su criterio, un determinado objeto. En ese sentido es lo que se hace en un NFT, se selecciona un determinado objeto. Podría considerarse desde ese punto de vista, aunque es remoto, hipotético y depende más bien de las tendencias de la teoría o de la crítica del arte. Lo segundo que es un NFT, lo hemos dicho, un código de programación, un programa informático. Los programas informáticos, aunque esto para la gente que no conozca propiedad intelectual a lo mejor les resulta extraño, no están protegidos por la ley de patentes, sino que están protegidos por la ley de propiedad intelectual, porque se considera que es escritura en un lenguaje, aunque no sea lenguaje natural, entonces se consideran en parte creación literaria. Ya sé que esto suena muy raro para los que no estén familiarizados con propiedad intelectual. Los programas informáticos tienen un régimen de protección un poco específico, que se contienen en el artículo, lo digo de memoria, 96, bueno, sí, 96 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual. La Ley de Propiedad Intelectual define el programa de ordenador como toda secuencia de indicaciones o instrucciones destinadas a ser utilizadas directa o indirectamente en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado. ¿Un programa de creación de un NFT obedece a esa descripción? En principio sí, lo ha contado Íñigo. Sirve para crear un activo vinculado a un archivo de metadatos. Ahora, volviendo a la originalidad y al retrete de Marcel Duchamp, ¿tiene altura creativa suficiente? Hemos dicho que las plataformas, en particular Ethereum, u otras que ha mencionado Íñigo, ponen a tu disposición aplicaciones o dispositivos que hacen tan sumamente fácil programar que el NFT, que digamos no hace falta ser precisamente un ingeniero informático para crearlo. Así que lo más probable, y la doctrina alemana se inclina por descartar esta posibilidad,
es que la programación sea un acto tan meramente mecánico o automático que no tenga la altura creativa suficiente como para ser protegido como programa de ordenador, pese a sí ser un acto de programación informática. La tercera categoría de propiedad intelectual en la que podrían enclavarse es la de bases de datos. Las bases de datos también están protegidas en la Ley de Propiedad Intelectual, en concreto en el artículo 12, que las define como toda colección de obras, de datos o de otros elementos independientes, ordenados de manera sistemática o metódica, accesibles por medios electrónicos o de cualquier otra forma. Evidentemente, como hemos descrito la blockchain, evidentemente es una base de datos, evidentemente hay una ordenación sistemática o metódica, o sea, cumple la definición del artículo 12 de la Ley de Propiedad Intelectual y es accesible por medios electrónicos, porque además es pública, la blockchain, en particular Ethereum. ¿Podría considerarse una base de datos el contrato inteligente por el que se crea un NFT? El contrato inteligente no es más, como os decía antes, que uno de los paquetitos de información que se ordenan dentro de cada bloque. La base de datos es el conjunto de blockchain, pero la protección no es extensible a los datos individualmente considerados, sino a todo el sistema en su conjunto. Dice el artículo 12, apartado 1, párrafo, me parece que segundo o tercero, que la protección conferida a las bases de datos solamente es aplicable, se refiere únicamente a su estructura en cuanto a forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensiva a estos últimos. Es decir, que la propia Ley de Propiedad Intelectual te dice que los contenidos de la base de datos y la base de datos son cosas distintas jurídicamente. Y después hay un segundo argumento, por cierto, que también viene en el artículo 12, pero yo os lo menciono ad abundantiam, que es que te dice el artículo 12 respecto de las bases de datos, que la protección conferida a las bases de datos, esto es el apartado 3 del artículo 12, Ley de Propiedad Intelectual, no se aplicará a los programas de ordenador utilizados en el funcionamiento o en la fabricación de las bases de datos. O sea que si es un programa informático utilizado en la fabricación de la base de datos, también estaría excluido ad abundantiam del concepto de base de datos bajo el derecho de propiedad intelectual. Y la última posibilidad, con esto ya termino, es calificarlos como valores negociables, sobre todo los fraccionados, que es lo que mencionaba antes Íñigo. Un fraccionado es, bueno, aquí tiene el estándar que había mencionado Íñigo, etcétera, esa parte dejémoslo ahora un momento de lado. Sería como tener la propiedad o la parte alícuota de, pues, por ejemplo, en este caso, de un cuadro, de una obra de arte. Es como emitirla en acciones o en bonos. Esto dicho muy figuradamente porque ahora veremos que descarto esta posibilidad. ¿Por qué? Porque el problema está en que algunas DAOs, que son como sociedades mercantiles en Ethereum, u otros proyectos empresariales, lo que están haciendo es mercantilizar los NFTs, suena mal decirlo así, pero es verdad. Y, por ejemplo, respecto de una obra, el otro día hubo un caso de Frida Kahlo, de un hombre que cogió un cuadro de Frida Kahlo, lo digitalizó por completo, después lo quemó. No lo digo quemar en el sentido de quemar el éter, sino quemó el cuadro físico y lo fragmentó en no sé cuántas piezas para obtener financiación para un propósito social. Se utilizan con fines de crowdfunding, de captación de capital. Entonces aquí nos estamos moviendo en un terreno pantanoso y peligroso, que nos estamos acercando al texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, con toda la impresionante regulación administrativa y de control y de supervisión que contiene. Es decir, el problema no está en fraccionar un NFT, el problema está en hacerlo con ánimo de lucro y de captación de capitales. En esos casos, me puede corregir Íñigo, pero en el proyecto de reglamento MiCA, que todavía no está aprobado definitivamente, creo que en la última versión que se ha filtrado, se ha dado a conocer, dice que en principio los tokens fraccionados están exentos, salvo los que hayan sido emitidos fraccionadamente con propósito o ánimo de captación de capitales o ánimo de lucro. Que me parece que esos, se rumorea, van a estar incluidos en la regulación de mercados financieros de criptomercados. Después tienen un problema, y es que los valores negociables en el texto refundido de la Ley de Mercado de Valores aparecen definidos en el anexo, en la letra A. Y la letra A te dice que un valor negociable es cualquier derecho de contenido patrimonial, cualquiera que sea su denominación, susceptible por su propia configuración jurídica y por su régimen de transmisión, de ser objeto de tráfico generalizado e impersonal en un mercado financiero. Y te enumera a continuación, dice, incluyendo en concreto las tres categorías siguientes. Y te dice las acciones de una sociedad o valores equiparables. Está claro que un NFT en principio no es una acción de una sociedad, aunque, ojo, hay gente que está mencionando ya, se acaba de publicar una tesis en Alemania, que puede ser la acción de una DAO, que para los que conozcáis, la DAO es el equivalente en estas estructuras de una empresa o de una sociedad de capital. En principio no es una acción. Las DAOs no tienen reconocida personalidad jurídica en la mayoría de los ordenamientos, salvo uno o dos que escuché el otro día, que ya habían empezado a reconocerles el valor de contratos de constitución de sociedad mercantil. En principio no es una acción.
Segunda categoría de números clausus de valores negociables. Los bonos, obligaciones u otras formas de deuda titulizada. Evidentemente, cuando tú compras un fragmento, una parte alícuota de un NFT, nadie está obligado, es decir, no es canjeable por dinero. Entonces, en principio, tampoco parece que sea deuda titulizada. Simplemente lo revenderás en función del valor que el mercado quiera darle. Puedes ganar o puedes perder. Y el tercer ejemplo, la tercera categoría de números clausus que establece la ley del mercado de valores, y perdonadme porque es la más árida, es los demás valores que permitan comprar o adquirir tales valores negociables o que den lugar a una liquidación en efectivo o una liquidación efectiva conforme a otros, tomando por referencia otros valores negociables, divisas, tipos de interés o rendimientos, materias primas u otros índices o medidas. Es decir, ¿cotizan los NFTs? Pues en principio no, tampoco cotizarían. Pero, aunque fuera así, y esta es la principal objeción que yo tengo, es decir, primero que hay números clausus de valores negociables, pero la principal objeción es esta. Imagínate que sí son valores negociables, que conseguimos incrustarlos en una de esas categorías. Los valores negociables son valores anotados en cuenta. Y el artículo 8 del texto refundido te dice que la llevanza del registro contable de los valores negociables, representados por medio de anotaciones en cuenta, correspondientes a una emisión, como estas emisiones que os digo de tokens fraccionados para obtener financiación, será atribuida a una única entidad que deberá velar por la integridad de la misma. Y lo que hemos dicho es que precisamente la contabilidad o la llevanza del registro en blockchain es descentralizada, se lleva por los propios usuarios. Luego, no cumpliría el requisito de ser centralizada. En el caso de que finalmente se incluyeran en el reglamento MiCA, creo que sería necesario reformar el texto refundido de la ley del mercado de valores. Después, simplemente deciros eso, lo de resaltar que son interoperables, por el ejemplo que os puse antes del metaverso, pero atención a los peligros que supone hacer la right clearance, es decir, asociar todos los derechos y todos los consentimientos necesarios para poder disponer de ellos en el metaverso. Y como se discutía en la anterior sesión, esta aquí presenta Cristina Argelik, se discutía la cuestión de si puedes tener propiedad o no en el metaverso. En principio, perdóname Cristina, yo estoy de acuerdo con Moisés, lo que tienes es una licencia de uso, no tienes una propiedad sobre un ítem digital. Pero ojo, si tienes un NFT, y hemos dicho que sí que podría ser calificado con ciertos límites como propiedad, un NFT interoperable en un metaverso sí que sería o podría ser propiedad y no podría ser destruido por la plataforma, sino que seguiría estando inscrito en el código de la cadena de bloques y seguiría siendo propiedad tuya, con los límites de reivindicabilidad por la tecnología criptográfica que hemos comentado antes. Y básicamente creo que he intentado respetar el tiempo. Queda a vuestra disposición para las preguntas.